Buen día, gracias a la REDAF, gracias al equipo del Instituto, Mariana por la invitación. Bueno, aquí también están Pablo Barbeta y Mariana Cipolela del equipo. Trataremos de traer algunas reflexiones para poder debatir un poco lo que Carlos señalaba de si una ley, en este caso la ley de bosques, puede realmente contrarrestar aquello que viene a resolver, aquellos problemas que viene a resolver. Pero bueno, en realidad lo podríamos llevar a la discusión sobre cualquier ley, no sería solo mérito o no de la ley de bosques. Antes de traer algunas cuestiones para el debate, sí me parece mencionar, porque hoy hemos visto videos y estamos permanentemente hablando, porque tenemos conciencia de ello, de cuando hablamos de deforestación y me parece que Bonazo señaló también esta cuestión, creo que lo estamos diciendo y lo compartimos, no hablamos de espacios vacíos, hablamos de espacios habitados. Y hemos nombrado mucho a los pueblos originarios y hemos visto también y hemos oído hoy las voces y los rostros de esas personas, de sus emociones, de sus vínculos con eso que se le llama bosque, pero ellos le llaman monte. Y en ese sentido, mencionar al menos, Hernán lo hizo en términos generales, pero me parece que hay que mencionarlo concretamente porque hoy nos están faltando a veces las palabras y tenemos, no sé por alguna razón, como un temor, un prurito de nombrar las cosas. En este momento en el sur, en el lago Mascardi, en realidad afectando a distintas comunidades del pueblo mapuche, represión estatal, feroz, con muertos y heridos, etc. Me parece importante, porque creo que estamos hablando de eso. Hernán lo mencionó, digamos, no es de ahora. Nosotros venimos registrando la violencia rural de hace varias décadas, con la vuelta de la democracia, porque en dictadura también hubo violencia rural, pero silenciada, aunque con altos despliegues militares en las zonas rurales, pero silenciada por obvias razones. Bueno, hoy no es ese el escenario, hoy es otro el escenario, y sin embargo la violencia rural viene ascendiendo de manera preocupante en el país, de distintos modos. Militarización de zonas rurales, como lo estamos viendo ahora en el sur, lamentablemente, se suma a la larga lista, con asesinatos, heridos, torturas, criminalización. Nosotros lo venimos trabajando y lo vinculamos sobre todo con los intentos de ciertos sectores políticos y económicos de desarticular el activismo rural, agrario. Y desarticular, ¿por qué? Porque creo que se ha dicho, porque cuando hay movilización las cosas ocurren, y en ese sentido, para que ciertos procesos económicos y políticos evidentemente se cumplan, la gente molesta. Entonces muchas veces la violencia rural opera en ese sentido, el de desarticular la organización de las poblaciones locales. Sin embargo, habría que pensar si lo que está ocurriendo en estos últimos meses en el país tiene el mismo sentido, porque a lo mejor algo también está dando un viraje ahí y es importante reflexionar. Vamos a la discusión de hoy, que también es esta discusión. Contextualizar algunas cuestiones. Bueno, creo que Carlos lo mencionó también. La ley de bosques, nosotros la incluimos en el ascenso de la cuestión ambiental o de la regulación estatal de la cuestión ambiental, porque la legislación sobre bosques también opera en otros niveles. Bonazo señalaba glaciares, pero también podemos mencionar sitios Ramsar, entre otros bienes de la naturaleza o recursos naturales, como más le gusta a cada uno. En ese sentido, hay en la Argentina el derecho ambiental se ha instalado como un elemento significativo en este intento de contrarrestar los impactos negativos, externalidades de los modelos económicos y demás. En el caso de la ley de bosques, lo vinculamos con la deforestación, con el desmonte. Hay dos procesos para nosotros significativos en ese sentido. La deforestación está directamente ligada, por un lado, con el avance de frentes económicos, de frentes, en este caso, sobre todo agrarios, el sojero, el ganadero,
pero otros también, que nosotros lo relacionamos con algo más general que tiene que ver con la lógica de los agronegocios. Esto nos gusta mucho porque el agronegocio trata de blindarse y plantearse como un modelo de desarrollo y no un modelo de conflictividad y no un modelo de empobrecimiento o de expulsar las externalidades negativas que genera sobre el ambiente, pero nosotros entendemos que está directamente relacionado. En ese sentido, es problemático pensar que una ley de bosques puede toparse con o revertir procesos que tienen que ver con el corazón económico de un país, como son los agronegocios. En ese punto, el avance sobre nuevas tierras, que tiene que ver, ahí es donde se juegan los desmontes, como decíamos antes, son espacios habitados. Espacios habitados en general por comunidades rurales, en algunos casos con fuertes procesos de reetnización, de reconocimiento, recuperación de sus propias identidades ancestrales. En otros casos, no necesariamente, eso varía según las provincias como Chaco, tal vez ahí el proceso de reetnización, de reivindicación como comunidad aborigen es más fuerte en estas poblaciones locales. En otras provincias, como Santiago del Estero, quizás aparece pivoteando también la identidad aborigen con identidades más campesinas, más tradicionales, de arraigo a la tierra, etc., que tienen sus matices, por supuesto. Pero en todos los casos, estas poblaciones locales que se ven afectadas con el avance de estos modelos económicos y del desmonte, sostienen y llevan adelante prácticas diferentes a las modalidades de apropiación de la tierra del modelo que avanza. Y son modalidades, más allá de que sean, en términos legales, tierras fiscales o propiedad o tierras del dominio público en general, estas poblaciones locales llevan adelante un manejo en general familiar, comunitario o colectivo, algún tipo, tengan título o no, sostienen ese tipo de juridicidad popular o consuetudinaria, que por supuesto se relaciona también con modos de uso, ¿no? Diferentes de la lógica que viene detrás del desmonte, la lógica de la comoditización y de la producción en este caso granífera, etc. Bueno, el otro proceso que nos parece que está íntimamente ligado con los desmontes es la conflictualidad territorial. O sea, por un lado vemos el proceso de avance de frentes económicos y por otro lado la conflictividad social, en este caso, se fue configurando bajo la forma de lo que denominamos como disputa territorial. Es decir, conflictos que no tienen que ver solamente con la tenencia de la tierra. Lo veíamos en algunos de los testimonios de ciertas comunidades indígenas que tienen un vínculo tal con el monte en donde la tenencia de la tierra es un reduccionismo, porque ellos sostienen su cosmovisión y su modo de vida íntimamente con el ecosistema. Entonces ahí aparecen los elementos que le llamamos territoriales, en donde el reclamo de tierra pivotea con otros sentidos vinculados a una cosmovisión, a modos de uso, a saberes asociados con esos ecosistemas y con esos procesos bióticos, etc. Bien, estos dos procesos era lo que un poco nos parece el contexto general. Con respecto a los conflictos, o a esta conflictualidad que está íntimamente vinculada con el proceso de desmonte, algunas pinceladas para la discusión. Por un lado, bueno, algo dijimos, repito, disculpen, los conflictos por desmontes que involucran a comunidades de estas características frente a empresas o al Estado mismo, están en general asociadas con conflictos también de tierra. Hay una simbiosis que para nosotros tiene que ver con algo que se fue dando en las últimas 2 décadas, de que los primeros conflictos a la salida de la democracia exclusivamente planteaban, o a la entrada de la democracia, a la salida de la dictadura, planteaban la cuestión del derecho veinteañal de las poblaciones locales, es decir,
un derecho casi subalterno con respecto a la propiedad. Y que eso muchas veces se traduce en una reversión al reconocimiento del acceso a la tierra y la tenencia por parte de estas poblaciones. Pero eso fue virando en las décadas y el reclamo del derecho veinteañal se empezó a asociar con otro tipo de derechos. Y ahí es importante entender el ascenso del derecho ambiental. Las organizaciones campesinas e indígenas crecientemente comenzaron a pivotear en argumentos vinculados al derecho veinteañal, pero también a argumentos que tienen que ver con el derecho ambiental, sea ley de bosques u otros derechos sancionados por la Constitución, ¿no? Otro de los elementos de esta conflictividad asociada a los procesos de desmonte y deforestación tiene que ver con, bueno, dijimos, el involucramiento de distintas identidades, sean originarias, campesinas, criollos, etc. Pero lo interesante de marcar este punto tiene que ver con que por detrás hay distintas trayectorias de procesos organizativos de las poblaciones locales. Esto es muy importante porque detrás de esta conflictividad no hay conflicto sino hay proceso de acción colectiva. El conflicto aparece porque hay una población organizada. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si no lo que se produce son lo llamado por la bibliografía desalojos silenciosos que se vinieron dando previamente, donde ni siquiera nos enteramos que detrás podemos ver un desmonte incluso, pero ni siquiera nos enteramos que antes había población habitante de esos lugares. Es la organización la que de alguna manera nos da el registro de que ahí está pasando algo. El otro elemento en esta conflictividad es la presencia de organizaciones ambientalistas. Esto es muy importante, tiene que ver con el ascenso del derecho ambiental, pero también es previo. Ahí hay una sensibilidad, muchas veces también de origen urbano y de movilizaciones que tienen que ver con espacios urbanos, que generan un maridaje con organizaciones campesinas, indígenas, y ahí, en ese encuentro, aparecen esta potenciación de discursos que tienen una llegada también a las poblaciones urbanas, ¿no? La ley de bosques necesariamente tuvo que tener un registro ahí urbano, y por supuesto, como decía Bonazo, la presencia también de movimientos como el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, desde la realidad agraria, traccionando, ¿no? Entonces ahí vemos cómo en los conflictos aparecen este encuentro entre el ambientalismo y la conflictividad agraria, ¿no? Más tradicionalmente llamada agraria, bien o mal, porque también está la cuestión identitaria vinculada a los pueblos indígenas. Y el otro elemento, finalmente, a destacar es, por un lado estamos hablando de una conflictividad que, desde nuestros registros, más los de la Secretaría de Agricultura Familiar del 2013, más los de la REDAF, estamos hablando de una realidad. Esta conflictividad, me refiero, que no necesariamente se reduce a la conflictividad vinculada al desmonte, es un poco más amplia, pero ocupa una tercera parte de todos los municipios o departamentos del país. O sea, 1 de cada 3 municipios o departamentos registra alguno de estos conflictos. O sea, no es un proceso no significativo en términos sociológicos, si se quiere. Y el otro elemento es que en casi un 40% de estos conflictos la violencia es un elemento, la violencia desde arriba, podríamos decir, estatal, empresarial, privada, una violencia incluso a veces privatizada, está presente, bajo distintas modalidades. Pero esto también es significativo y por otra parte preocupante. Para ir un poco, no sé, el tiempo, ¿estamos bien? Algunas cuestiones que tienen que ver con ya en el contexto de escenarios ya legislados o de la existencia de marcos legales, como en el caso de la ley de bosques, nosotros encontramos que en el caso de los conflictos, otro elemento es que tiene que ver con esto, que en estos conflictos y a partir de leyes como la de bosques, y sobre todo en el caso de cuando son conflictos que implican el combate al desmonte o el freno al desmonte, la presencia de acciones legales es mayoritaria, porque en otros casos de conflictos por tierra a veces no necesariamente el canal legal o jurídico aparece tan presente. En estos casos sí, se judicializa
ese conflicto rápidamente. Y esto tiene que ver con el empoderamiento de ciertas poblaciones, y ahí podemos discutir si la ley de bosques viene a empoderar a poblaciones que están en el escenario de disputas territoriales. Nosotros entendemos que eso, si bien eso puede ser cierto, también es verdad que sutura, conjura en muchos casos los reclamos y los derechos que las poblaciones locales llevan adelante en ese tipo de conflictos. Porque en general, y sobre todo en el derecho ambiental, lo que aparece es el sobredimensionamiento de la verdad científica o de ciertos patrones de resolución del conflicto a partir de estudio de impacto ambiental o de la realización de audiencias públicas, o etcétera, etcétera, una rutinización del conflicto, que eso termina excluyendo la participación real de las poblaciones locales. De modo que el regular, avanzar sobre leyes y regular, no necesariamente garantiza el acceso a derecho. Y ahí es interesante porque si esta conflictividad vinculada a desmonte, donde confluye el movimiento ambientalista con otros movimientos de cuño agrarista o sectorial o étnico, etc., nos permiten hablar del ascenso del movimiento de justicia ambiental, que también la bibliografía trabaja como un elemento no exclusivo de la Argentina, sino en procesos globales. Ahí es donde vemos que los movimientos de justicia ambiental, como resultado de ese maridaje, no necesariamente garantizan su acceso al derecho ambiental. Entonces el derecho ambiental colisiona con procesos de justicia ambiental. Y eso para nosotros tiene que ver con que esas leyes sancionadas no necesariamente registran que lo que está en juego son formas de existencia, son modos de vida, son saberes, etc. No necesariamente se garantiza lo que Enrique Leff, desde la ecología política, plantea como los derechos del ser, ¿no? El derecho a la existencia, que en los testimonios aparece claramente, ¿no? Bueno, eso para nosotros es un elemento a la hora de discutir el sentido de la ley, porque no tiene que ver con si está bien aplicada o mal aplicada, sino tiene que ver con su justa aplicación. Su justa aplicación puede también excluir un conjunto de reivindicaciones y reclamos. Y en ese sentido, sí, rescatar algunos de los elementos para el debate de lo que Hernán señalaba, y Bonazo también. Quizás ahí Carlos trajo un matiz, ¿no? El rol de la movilización social en relación a la aplicación de las leyes y a la instrumentación de las leyes, o a su justeza a la hora de la aplicación. Para nosotros, en ese sentido, habría que también leer si cierta efectividad de la ley de bosques no tuvo que ver también con otros procesos vinculados a el precio de los commodities, el descenso del precio de los commodities, las retenciones que luego se quitaron, ¿no? Como procesos que no tienen que ver directamente con la implementación de la ley, pero que pivotearon en la reducción del desmonte. Y vinculado a eso también, por supuesto, el activismo de las poblaciones locales, ¿no? Ahí hay un elemento que a lo mejor nos permite dialogar con los hacedores de políticas públicas, en términos de que a veces legislar sobre la protección y conservación de un ecosistema o de un recurso natural puede ser un camino, y por supuesto es importante, pero el empoderamiento de las poblaciones muchas veces es más eficiente para la conservación y protección de un recurso de las poblaciones locales que legislar sobre ese recurso, porque eso supone esta mirada que las poblaciones, que la sociedad moderna le gusta mucho, que es separar entre sociedad y naturaleza, ¿no? Entonces podemos gestionar la naturaleza, hoy tenemos los conocimientos científicos para gestionar la naturaleza. Entonces, por ejemplo, la aplicación de la ley de bosques hoy recurre al silvopastoril como un modelo de uso en donde ambiente y economía pueden confluir al fin. Y nosotros lo que vemos realmente en el estudio en terreno de eso es que es una gran pantomima en muchos casos. El modelo silvopastoril se sigue llevando el monte puesto, y en ese sentido confluyen en una complicidad el relato, la justicia con el discurso científico, y en el medio están las poblaciones locales. Disculpen que hable así un poco en términos casi de la calle, pero es un poco lo que aparece en esto que se tiñe de una rigurosidad
procedimental, y luego lo que termina ocurriendo es una continuidad del proceso de despojo y en este sentido de destrucción de determinados recursos o bienes. Entonces ahí es como lo traemos para el debate, ¿no? ¿Qué pasa? Que en general, cuando hay frenos reales a ciertos deterioros y degradaciones, tiene que ver con que hay poblaciones locales organizadas y no necesariamente con que están vigentes un conjunto de corpus legal instrumentado. Así que, muchas gracias por el tiempo.